Dios pueda bendecir a la iglesia en esta noche. Amén. Cuando están en victoria. Amén. La verdad que para mí, para nosotros es un privilegio poder estar en este lugar. Realmente nos gozamos en el Señor porque también hemos visto el crecimiento de este ministerio, de los pastores, del trabajo, del esfuerzo, también de conectar también con Samuel, amén, en varios lugares donde Dios nos ha permitido estar. Así que la verdad que cuando el reino va tomando posición y va creciendo, uno se va gozando, amén. Porque ese es el deber del reino, crecer, multiplicarse, avanzar, y a su nombre. Por eso estamos en un tiempo donde yo creo que Dios va a derramar más de su gloria, más de su presencia. Hay vidas que van a ser jóvenes impactados por la gloria, por la presencia de Dios. Jovencitos que quizás no están en lista de nada, pero Dios los va a usar. Amén. Y Dios va a usar tu vida con poder y a su nombre. La verdad que estamos muy contentos. Dios bendiga también la vida de mi esposa, mi familia, mi hijo Samuel, mi hija Keila. Estoy con Diego, el salmista, y con Maru, su esposa. Amén. Estamos, den un fuerte aplauso porque me están acompañando en esta noche, en este lugar. Dios ha puesto este matrimonio para que trabaje junto a nosotros. Nosotros comenzamos hace poquito una obra, lo hará, creo que hoy hace un mes y 2 días. Amén. Creo que estamos y la verdad que como toda obra de abajo se comienza todo a pulmón. Amén. Trabajando, haciendo un esfuerzo. Pero yo le creo a Dios. Esa es la palabra que siempre está en mi corazón, en mi altar. Yo sé que es comenzar de abajo. Yo sé que es comenzar con 2, con 3. Aún muchas veces, cuando yo recuerdo cuando estaba en la empresa, le predicaba a mucha gente y nadie se convertía. Y quizás muchas veces, me acuerdo en la empresa, y mucha gente se burlaba, pero tuve como más de un año y medio predicando y muchos quizás oían, pero no hacíamos discípulos. Pero llegó un tiempo que comenzó a Dios a añadirme gente y a su nombre. Y en lugar donde predicamos comenzamos a poner un container y comenzamos a alabar a Dios, iglesia, y la gente comenzó a llegar, la gente que quizás estaba cautiva a las drogas, familia destrozada, pero cuando iban a su trabajo, no iban al trabajo, iban a adorar al Señor, porque yo creo que viene un despertar para Berizo, hay un avivamiento para esta tierra y Dios va a comenzar a usar tu vida. Alguien que diga amén en esta noche, alguien que diga amén en esta hora, porque Dios cuenta contigo para hacer cosas grandes. Él está en este lugar y yo le creo a Dios de esa manera, hermano. Y yo sé que los hombres de Dios no tienen techo, hermano. Los hombres de Dios hoy te salen con una idea media loca y el pueblo le tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque Dios le está revelando el ungido que hay que hacer. Dios le está revelando el secreto que hay que hacer, hermano. Usted sométase al ungido de Dios, sométase al hombre de la casa, porque la casa va a caminar bajo esa unción fresca. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta hora. Desafío para este año. Hay desafío, hermano. Podría contarte muchas cosas, pero Dios puso una palabra en mi corazón. Una palabra para esta casa, para cada vida que está en este lugar. Que usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita que Dios le hable, que Dios le confirme, que Dios esta noche lo edifica a través de su palabra. Yo quiero que usted esta noche vaya al libro de Reyes. Libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a hablar de un profeta llamado Elías. Y Dios pueda bendecir también, que Dios le está revelando al pastor, amén, los movimientos, amén, porque esto es Dios, hermano. Dios te conecta. Dios me puede mostrar de a mí hacia acá y de allá para acá. Dios conecta, Dios abre el mundo espiritual. Dios bendiga cada vida y Dios te va confirmando. Si el pastor creo que ni sabía que me parece que yo estaba pastoreando ya.
Hace poquito estábamos, ¿hace cuánto estábamos allá, pastor, cuando fui a febrero? ¿Cuánto estábamos? ¿Cuánto pasó? No pasó. No pasó, parece mucho. Parece mucho por el trabajo a veces. Que uno está acá mucho tiempo invirtiendo a Dios. Pero, ¿y cuánto más, hermano, que hay que hacer? Y se van a venir días, pastor, que usted va a tener que ordenar y bueno, se va a tener que hacer 2 o 3 servicios por día. Hay grandes demandas, hermano. La gente está llegando. Dale un fuerte aplauso a Dios, amén. Si 2 servicios, 3 servicios por lo mismo, hay que hacer, pastor. Porque la gente está viniendo. El Dios precisa obreros para la obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son los dispuestos, hermano? Antes éramos atrevidos para el diablo. Antes hacíamos de todo. Yo les digo muchas veces, antes los fines de semana se había que gastar, hoy en día no sé, 50, 60 por noche y lo gastábamos. Llegaba el lunes, estábamos secos, hermano. Ahora usted va a comenzar a dar para el reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted va a comenzar a invertir en la obra y Dios lo va a prosperar, Dios te va a bendecir, porque usted le está poniendo a Dios en primer lugar. Yo recuerdo, hermano, cuando trabajamos ahí en lo que era la usina, los fines de semana largos, estos fines de semana largos, yo le deseaba esos fines de semana largos cuando estaba para el otro, porque sabía que llegaba el aguinaldo, la quincena y teníamos mucha plata y eso era gastado a veces en 3 o 4 días. Y ahora para el reino es una batalla muchas veces poner la mano en el bolsillo, hermano, pero Dios va a reprender ese espíritu de enemistad, de no gana, y usted va a comenzar a dar para Dios, usted va a comenzar a dar para Dios, le va a hacer cosas ligeras, poner las cosas en las manos de Dios y a su nombre. Yo creo que después de la predica usted no sé si me va a volver a invitar. Amén, hay libertad para hablar, pastor. Hay libertad, ¿le ven pedir un poquito de agua ahí en la servidora? Y vamos, hay libertad, iglesia, en esta noche. Hay libertad. ¿Cuántos quieren palabra? ¿Cuántos quieren palabra de Dios esta noche? Pocos dijeron amén. Él está aquí. Él está aquí. Vamos a leer su palabra. Dice Primera de Reyes, capítulo 18. Dígame si lo tiene. Dice, pasado muchos días, escuche esto, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El 2 dice, pues fue Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Cierre sus ojos, yo voy a orar al Padre. En esta hora estamos ante tu presencia, amado Dios. Gracias por esta tu palabra que tú has puesto en mi corazón. Mira cuántas vidas hay en este lugar, Señor, cuántos corazones. Tú sabes cómo están, Señor. Padre, ministrale conforme a tu palabra. Abrázalos, Jesús amado. Dale tú la fuerza cada día para poder seguir, para poder continuar, para poder avanzar, Señor Jesús. Padre, derrama esa gracia para poder ministrar en esta noche, Señor, y que tu pueblo reciba esta tu palabra, porque tus palabras son vida y son verdad, Padre, para nuestro espíritu que necesitan esa dirección del cielo, Padre, para poder seguir. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor Jesús, y usted le da un fuerte aplauso a Jesús en esta hora. Dáselo fuerte para Él. Esta palabra que Dios puso en mi corazón mientras Samuel me mandaba el otro día la invitación junto al pastor de la casa, y uno comenzó a meditar esta palabra y Dios comienza a molestarte no solamente en tus quehaceres, sino a veces en sueños. Dios te comienza a poner en el corazón que necesita cada vida, que necesita cada corazón. ¿Cómo está el corazón de la iglesia
¿En qué área necesito una palabra? ¿En qué área necesito una dirección? Y Dios comenzó a ministrar mi vida con este pasaje. Elías regresa a ver acá. Dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Y una de las cosas que yo meditaba, dice que Israel estaba pasando una de las crisis más grandes a nivel nación. Una de las crisis más grandes a nivel país. ¿Por qué había pasado esto? Porque Dios le había dicho que en primer lugar tenía que estar él. Pero dice la palabra que se levantó un rey llamado Acab, que comenzó a hacer lo que su mujer le estaba diciendo que quisiera. No era una mujer que le iba a ayudar para que él caminara en el camino, sino que tomó malas decisiones. Y por tomar malas decisiones dice que la oscuridad comenzó a abrazar a la nación de Israel. Dice que el pecado comenzó a entrar, la tibieza comenzó a entrar. Donde antes había adoración, ahora había mundanalidad. Donde antes había quizá un culto de adoración, ahora estaba entrando, aleluya, las costumbres paganas de afuera. Por eso dice la palabra que Jezabel era, aleluya, rey de un rey sidonio, que hacían idolatría y cuantas cosas que a Dios no le agradaban. Yo quiero decirte en esta noche como profeta de Dios, que Dios es un Dios celoso. Yo quiero decirte como profeta de Dios que Dios te ama. Y Él no te va a compartir que usted esté afuera y que usted esté adentro. Dios te ama y Él te quiere por completo, aleluya. Porque Él derramó sangre por ti. Él fue a la cruz, aleluya, y derramó hasta las últimas gotas de sangre. Y Él es celoso. Él te quiere para Él. ¿Cuánto dice la vez? Él no te comparte con nadie porque eres propiedad de Él. Usted le pertenece a Dios. Él es herencia de Jehová. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Por eso Él te ama y Él te quiere para usarte. Ahí estaba, dice. Entonces podemos ver que los principios de Dios, que Él te ama y Él te comparte, hermano. Él te quiere para Él te quiere direccionar. Él te quiere dar dones, habilidades. Él te quiere que tú crezcas. Por eso su palabra dice, tengo pensamiento de bien y no de mala. Aleluya, los planes de Dios para ti son grandes, hermano. Lo que Dios va a hacer con tu casa va a ser grande. Lo que Dios va a hacer con tu ministerio va a ser grande. Lo que Dios va a hacer con tu barrio va a ser grande. Lo que Dios va a hacer con el auditorio altar va a ser grande, dice el Señor. Por eso Dios te dice, brilla, levántate y profetiza, porque lo que tú declares será hecho. Y en medio de tanta oscuridad, que ya quizá los profetas dice que eran aserrados, encarcelados, otros quizá morían, otros quizá tenían temor, no querían hablar, otros quizá decían, si aquel cae yo también voy a caer, otros quizá no tenían el ánimo para profetizar. En medio de tanta oscuridad, de tanta tiniebla, habrá un hombre que se va a levantar. Siempre habrá un hombre como Elías, dígame en esta hora. Siempre habrá un hombre como Elías, que aunque la adversidad sea grande, se van a levantar a profetizar de parte de Dios. Y lo que ustedes declaren será declarado por la boca de Jehová. Y lo que ustedes declaren será hecho, dice el Señor. Necesitamos esos hombres de altar, esas mujeres de oración, esos hombres que tienen intimidad con la presencia. Ayer le decía yo en la casa, hoy en la mañana, lo que va a impactar afuera no es lo que yo sepa mucho de la palabra. Lo que va a impactar afuera no es mi ropa ni mi vestimenta. Lo que impacta el mundo exterior es la intimidad de los secretos. Cuando alguien está en oración, cuando alguien va después de su hermano, cuando alguien se encierra con Dios y le dice, papá, amarame porque me muero. Yo necesito una palabra para levantar una casa.
como fuente, aleluya, de diamante que nadie la va a poder quebrar. Yo quiero decirte que Dios va a levantar los Elías de esta casa. Dios va a despertar ese espíritu, hermano, que va en contra de la corriente, que va en contra del sistema. Si tú te separaste, quizá el mundo te dice sepárate, tu casa va a ser una casa de fracaso. Luego usted le va a decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Alguien que diga amén en esta hora. Una babacanga arriba sola. Él está aquí. Papá está en este lugar. Por eso yo quiero hablarte. Necesitamos hombres que aunque la corriente, y Gustavo Evangelista, sea negativa, usted se plante en contra de la corriente, en contra de la adversidad, y diga: ¿por qué? Porque necesitamos la profecía, porque la profecía declara donde nadie ve nada. La profecía, cuando dice no hay nada, ahí va a haber, porque la profecía es la voz profética que necesita la tierra. Usted no necesita dinero, usted necesita una palabra. Es la palabra la que trae la provisión. Es la palabra la que trae el cambio, iglesia. Y la gente busca también el dinero, la riqueza de este mundo. Pero los hombres del reino nos movemos por palabra. Porque lo que Dios te manda a hacer, usted lo hace y Dios se encarga. Dios se encarga, hermano, de enderezar, de hacer, amado. Por eso deja de preocuparte. Quizás estás afanado, estás turbado hoy en día. Y yo sé que muchas veces la realidad de la Argentina es que tiene que trabajar el hombre y la mujer, y muchas veces no alcanza. Pero yo vengo a decirte en esta noche: metete con Dios. Metete con Dios, metete con Dios. Busca a Dios los secretos, que de repente los cielos se te van a abrir, dice el Señor. Escuche esto. La nación estaba en la oscuridad, pero siempre Dios deja a alguien, pastor. Estos Elías que no tienen muchas veces, que aparecen de la nada. Por eso la palabra dice que a los que son del Espíritu, ¿qué mente los puede entender? ¿Quién puede entender a los que nacen del Espíritu, hermano? Por eso yo te hablaba: los hombres de Dios están llamados a hacer desafíos grandes, pastor y pastoras. Locuras en el mundo espiritual, atrevimientos, cosas grandes. Por eso, cada vida que está aquí, sométase a la autoridad que Dios puso. Sométase al Padre de la casa y usted va a crecer. Porque cuando el Padre te bendice, hermano, aleluya, vas a crecer, vas a prosperar. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Isaac entendía. ¿Qué entendía Isaac? Pregúnteme, ¿qué entendía? Isaac entendía que aunque Abraham era viejo, lo tenía que bendecir. Isaac no quería las riquezas, aleluya, terrenales. Isaac necesitaba una palabra, pastor, porque la palabra de un padre, aleluya, te dimensiona. La palabra de un padre te hace crecer. La palabra de un padre donde no hay va a ver, porque Isaac entendía que necesitaba la profecía de su padre espiritual. Necesitamos honrar los mantos. Necesitamos honrar a los pastores de la casa, a los apóstoles. Jacob entendía que su padre Isaac no se podía morir sin que antes lo bendijera. Ellos no querían, hijo, no querían ellos quizás los bueyes y las vacas y las propiedades de Canaán. No, ellos no querían eso. Ellos querían: papá, bendíceme, porque si tú me bendices, Padre, mi casa te va a servir, mis hijos te van a adorar. Ellos entendían que si el Padre los bendecía, iban a poder ser fructíferos, iban a crecer, hermano. Se va a levantar esa generación que va a amar la palabra del Padre, que va a amar la palabra del Eterno. Vamos, denle un aplauso a Dios en esta hora, porque van a honrar tu casa, van a honrar tu manto, pastor.
otros los ven. Por eso usted desde que llega a la casa se siente mimado y abrazado. ¿Por qué? Porque el Padre le abraza. Pastor, ¿usted ha pasado el menosprecio, el abandono, las críticas? ¿Usted ha pasado todo eso? Por eso el corazón del Padre fue preparado para recibir a los hijos con ese amor. Y usted cuando llega acá dice, wow, me atendieron mejor que en casa. Me cantaron por el teclado mi nombre, no me cantaba ni en tu casa, capaz te cantaba el feliz cumpleaños. Pero acá te dan un abrazo, una palabra. Esto lo que va a sanar la tierra. Lo que va a sanar las enemistades, hombre, peleando por quién tiene el ministerio más grande fuera eso. Hombre, por quién es más usado fuera eso. Acá el grande se llama Jesús. El grande se llama Jesús. El que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza se llama el Eterno, hermano. ¿Qué entiende un judío hoy en día? ¿Qué entiende que cuando el Padre te bendice, está hablando la boca de Dios? Por eso, aunque el sacerdote en los días de Ana no tenía quizá mucha revelación, pero la oración de Ana conmovió el corazón del Eterno. Pero el que le soltó la palabra fue el Padre, hermano. Por eso le dijo el Padre, ve y hágase como tú pediste. Porque ¿qué entiende a un judío? Que cuando el Padre habla, está hablando la misma boca de Dios y a su nombre. Yo vengo a decirte a la iglesia en esta noche, sométase a la palabra del Padre de la casa y van a crecer, van a avanzar, van a prosperar, van a multiplicarse más. Alguien que celebre, alguien que dé gloria en esta hora, alguien que diga ven en esta hora, iglesia, porque crecerás. Se levantó en estos tiempos en Israel un hombre, ellos le llaman como el sacerdote, el patriarca, y dijo, tengo una palabra para alguien. Y como de este lado muchas veces, de lo que es el occidente para acá la gente hay que educarla, reeducarla, pastor. Tenemos que reeducar a las vidas. Y ellos conocen del principio, como hablaba el amado, conocen del dar para Dios, del entregar para el Eterno. Y se levanta el Padre en una asamblea y dice, tengo una palabra. Pero ellos saben que cada palabra se tiene que sellar con una siembra. Fíjese que cuando Gedeón se le representa el ángel y le dice, Dios ha hablado conmigo, pero ¿qué haré para que yo no muera? Fue y buscó ahí algo y ofrendó delante de Dios, porque ellos entienden que cada vez que le habla a Dios tienen que darle a Dios, porque le están dando una ofrenda, aleluya. Y dice que se levanta en una asamblea y le dice, tengo una palabra para alguien. Y se levanta un joven y dice, yo siembro la palabra. ¿Qué hizo al instante? Sembró la palabra. Y le dijo, ¿qué tú tienes? Yo tengo, aleluya, un empleo, un trabajo. Y le dijo el varón, vende todo lo que tiene y pon una empresa. Y dice que hoy en día en Estados Unidos es el más grande, aleluya, el hombre que más produce materiales de construcción, porque le creyó a la palabra de un padre. Cuando a nosotros se nos revela, por eso muchas veces no han enseñado de afuera. Me ha pasado en el trabajo, vos le das diezmo al pastor, le das las ofrendas. No, se nos reveló. Por eso debemos romper lo que el diablo nos quiere sembrar. Por eso muchas veces, y con esto yo quiero entrar un poco más en materia. Dice la palabra que había en Sarepta una viuda que estaba recogiendo leño. ¿Cuánto conoce la historia? Y a su nombre. Dice que a la viuda se le había dado orden de que sustentara al profeta. Y cuando el profeta va donde estaba la viuda estaba recogiendo leña. Él recogía leña. Y ahí estaba la viuda quizás en la última agonía, porque los cielos habían cerrado por la palabra de un profeta. ¿Cuánto dicen amén? Oh, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y ahí estaba, dice esta viuda,
una viuda que tenía revelación, pastora, una viuda que tenía intimidad con el Señor y Dios le hablaba en los secretos. Pero cuando se acerca el profeta le dice, aleluya, dame un vaso de agua, y la viuda va corriendo y le va a dar el vaso de agua, porque agua puede dar cualquiera, pero ahí estaba, aleluya, y le dice el profeta, pero dame primero lo que tú tengas en tu casa, y le dice la viuda, solamente tengo un puñadito de harina y un poquito de aceite para poder hacer una torta para mí, para mi hijo, y nosotros juramos, le dijo, aleluya. ¿Qué quiere enseñarte Dios con estas cosas? Parece ser que la viuda amaba a Dios, buscaba a Dios, hablaba en lengua, no hablaba culto, pero nunca ponía a Dios en primer lugar con sus finanzas ni con sus diezmos. ¿Por qué? Porque en el primer momento que se acerca el profeta le dice, haceme a mí primero, y lo que representa el profeta es Dios mismo en la tierra, es la tipología de Dios, aleluya, y Dios comenzó a trabajar con la viuda. Porque la viuda, yo no sé si usted conoce, pastor, esa gente que habla en lengua, que hace de todo en el ministerio, pero cuando cobra salario, dice, vamos para el Walmart, vamos para el Carrefour, vamos para el pelotero, arranca para todos lados, pero menos para el altar. ¡Ah! Alguien que diga amén esta noche, alguien que diga amén. Usted va a comenzar a poner a Dios en primer lugar, a Dios primero, a Dios primero, a Él primero. Lo que necesitaba por eso te dije, pastor, no puedo, no sé si pasa. Lo que necesitaba la viuda era enderezarle, dijo Samuel, porque ella ponía a sus hijos primero, ponía su casa primero y luego a Dios en tercer lugar. Y Dios me dijo, donde tú pones a Dios, ahí va a estar Él. Hay gente que pone primero el trabajo, primero los hijos, primero la suegra, primero el suegro, primero a mi hermana, primero a mi primo, primero a mi compañero de Facebook, de TikTok. Fuera el diablo con todo eso, hermano. Usted va a poner a Dios en primer lugar, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Alguien que diga amén en esta hora. Yo no sé si usted conoce gente así, pero dice que la Biblia dijo con todo el dolor, bueno, papá, me parece que vos me estás hablando porque vos dijiste que iba a venir un profeta y yo lo iba a sustentar. Parece que Dios le estaba hablando a la viuda y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, le había dicho al hijo, prender el fuego. Y ahí quizá estaban trabajando y quizá el hijo quiso poner la mano en la torta y le dijo, no, vamos a darle al profeta, qué tipología de Dios. Y escuche que dice la Biblia que la harina. ¿Qué dice, pastor? Que la harina jamás y el aceite jamás menguó. ¿Por qué? Porque puso a Dios. Levanta tus manos conmigo en esta noche. Levanta tus manos conmigo que voy a profetizar. Oh, a partir de este tiempo. Oh, todo lo que no podía lograr. Todo era incansable. Dice el Señor, ponme a mí primero, dice el Eterno. Porque de cierto abro los cielos. Abro los cielos para tu casa, para tu familia, para tu finanza. Los proyectos se van a dar, los proyectos van a crecer, dice el Señor, porque vas a poner a Dios primero. Dale un fuerte aplauso al Señor. Celebra la palabra, celebra la palabra, porque la pata de este lugar, una bastante arriba sola. Hace poquito, ayer le digo a mi hermano, yo me ponía una palabra profética para mi hermano Mateo. Mi hermano Mateo es un jugador de fútbol. Y le digo, hijo, él estaba jugando de estudiante, por ciertas cosas no pudo seguir. Aleluya. Y estaba viniendo desánimo para él. Y quizás muchas veces los sueños que no se van a alcanzar. Pero Dios comenzó hace una semana a poner una palabra viviente para él. Y le digo, Mateo, estaba durmiendo, voy y lo levanto. Le digo, Mateo, levantate. No entendía nada, mi hermanito. Le digo, déjame orar por ti, tengo que profetizarte. Porque Dios me dice que vas a ser un jugador profesional. Dios me dice que vas a llegar, que las naciones te van a, aleluya, te van a esperar. Porque de cierto, en la profesión que tiene va a crecer. Porque cuando sacamos una palabra, hermano, lo que tú declares, hecho. Toca uno, toca dos, toca tres, levántate, profeta, decide, vamos, toca.
Estamos enseñando principios, pastor. Tengo 4 principios para estudiar luego, para predicar y luego vamos a ir a ministrar. Ahí estaba, dice, una mujer en los días de Eliseo. Y dice que Eliseo pasaba por su vez. Y dice que ahí estaba una mujer que era una mujer de dinero, una mujer de la alta clase de la sociedad, pero una mujer que honraba a Dios. Una mujer que no tenía problema, dijo, acá le estamos dando el sándwich al profeta y la gaseosa y se va masticando por la calle. Pero ella dijo, no va a ser así. A partir de ahora vamos a preparar un aposento, no solamente para que él pase, sino para que se quede. El profeta no va a dar masticando de la calle, sino que vamos a darle un aposento para que él descanse, tenga Netflix, tenga Wi-Fi, tenga, aleluya, la mejor cama, agua caliente, agua fría, porque vamos a orar al nombre de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí estaba esta mujer, dice que honraba a Dios. Y dice que pasaron los días y sobre Samaria vino el hambre. Hambre por 7 años. Y dice que esta mujer, escuche esto, tuvo que abandonar su casa y su tierra. Tuvo que dejar todo lo que poseía. Era una mujer de la alta sociedad, no era cualquier mujer. Era una mujer que hablaba con el rey. Era una mujer que hablaba con los generales del ejército de Israel, porque era una mujer alta, a nivel alto. Pero dice que vino el hambre y tuvo que emigrar a otra nación. Pasaron 7 años. Y ahí estaba, dice la mujer, se enteró que había pan otra vez en Israel y volvió a su nación. Y dice que cuando volvía esta mujer, dijo Gustavo, dice que volvía, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que volver a comenzar. Hay que volver a arrancar, hay que volver a trabajar de abajo, en otras palabras. Pero dice, vamos a ir donde está el rey, donde está la corte, vamos a ir ahí donde está, aleluya, el rey en más alta grado a nivel del país, le estaba diciendo. Y dice que mientras van a la corte del rey, ahí estaba el criado del profeta, y le estaba diciendo las hazañas que estaba teniendo el profeta y estaba contando, sí, en una ocasión Dios resucitó el hijo de una viuda y de una mujer. ¿Y cuál era el hijo que había resucitado el Señor? A la mujer de Sunem. Y dice que cuando le está contando el criado al rey los milagros del profeta, dice que entra la mujer y le dice el criado, ahí está la mujer y ahí está su hijo, aleluya. Cuando dicen amén en esta hora. Y ahí estaba el hijo el criado le estaba comentando al rey las hazañas del profeta, pero la mujer venía con una necesidad de recuperar lo que ella había tenido en su tierra. ¿Y qué pasó? Pregúnteme qué pasó. La Biblia dice que esta mujer honró primero a quién, porque el profeta era tipología de Dios. Pasaron 7 años de hambre en la nación. Por eso todo lo que la Biblia dice es real. Todo lo que la palabra de Dios es real, hermano. Usted lo pone en práctica, va a crecer. Usted pone en práctica la palabra, va a avanzar, va a ser indetenible, dice el Señor. Y dice que le estaba comentando, la transición, le estaba comentando ahí las hazañas. Y ahí está la mujer, y la mujer que quería la tierra. Y el rey dice, ¿qué te pasó, mujer? Es que yo tuve que dejar a la nación, pero yo tenía una tierra. Y quizá la tierra me la sacó el gobierno. Quizá me la usurpó otro. Y dijo el rey, no va a ser así. Devuélvale la tierra que ella tiene con los intereses de los 7 años. Porque el que pone a Dios en primer lugar, Dios jamás va a ser deudor de nadie. El que pone a Dios en primer lugar, vas a crecer, vas a avanzar, porque estás poniendo a Dios. Ella dijo, perdí todo, pastor. Pero le dijo el Señor, no, por cuanto honraste a Dios, por cuanto pusiste a Dios en primer lugar, por cuanto le dijiste primero a Dios y luego
se enamora del milagro y se queda con el milagro. No, anda a la fuente, anda al altar, anda donde todo resucita, anda donde todo tiene sentido en la vida, que la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos dicen conmigo? Vamos a volver al altar, vamos a volver a Dios, vamos a volver a buscar el rostro y la presencia de Dios como antes, dice el Señor, porque el desierto, el río va a correr en tu interior. Cielo cerrado se abre. Vuelve el avivamiento para Belizo, vuelve el despertar para Belizo. Los días de Cabo de la Códiga pasaron, pero vuelve el avivamiento para vuelve el despertar para alguien que diga ven, alguien que diga ven a esta hora. Te vas a levantar como profeta, te vas a levantar como adorador, porque Dios despierta lo que está en ti. Los que dejaron caer muchos, quizás muchos recibieron en el 80, el 90, en el 2000 muchos recibieron antorcha, pero quizás recibieron tantos palos, tantos golpes. La gente que antes tenía llamado, la gente que antes le había profetizado vas a hacer esto, pero la gente te menospreció, la gente no confió en ti, la gente te abandonó. Dios te dice vuelva a levantar la antorcha, vuelva a encenderte para Dios, vuelva a recuperar lo que el Padre te da, lo que el Eterno ya depositó dentro de ti. Ven aquí tu reino. Hay presencia de Dios, me dice el Señor. Él está en la casa, Él está en el lugar. Los enfermos van a ser sanos. Aquel que tiene dolencia, esta es la noche de milagro. Oh, Dios quita las escamas, vas a comenzar a ver claro, vas a comenzar a ver con la lente de Dios. Lo imposible será posible, dice el Señor. Lo inalcanzable será alcanzable, porque es cierto, Dios está con tu vida. Escuche esto, porque el que pone a Dios en primer lugar, y vamos a resaltar una historia más, que esta historia me impactó a mí, se la comentaba a mi hijo Diego. Dice que cuando Dios levanta a David, David fue un hombre, y todos saben la historia, un hombre que trabajaba en el campo, que olía ovejas, un hombre que de a poco fue creciendo, un hombre de batalla. Un hombre que tuvo que pasar los desiertos de abajo, pastor, quizá no tuvo un respaldo, aún sus hermanos y su padre. Y se dice que en un salmo no era legítimo de la casa, sino que por eso se escribe un salmo que el pecado me concibió mi padre, dando a entender que no era legítimo de la herencia del padre. Pero con todo eso David, con todo eso dice la palabra que David tenía un espíritu diferente. Un espíritu, hermano, que no miraba. Por eso en mi corazón está que cuando Dios te va a crecer, se humilde. En mi corazón está que cuando Dios te ponga a las alturas, volaba a cambiar arriba solo. Mantente en piedad, dice Dios. Porque todo lo que vas a conquistar y poseer será mucho. Se extenderán tanto, dice Dios, que se multiplicará. Crecerán del norte al sur, del este al oeste, y van a avanzar, dice Dios. Pero humilde, dice el Eterno. Un corazón de que cuando venga el caído tú tengas el corazón para levantarlo y tú le digas, vuelve a intentarlo, hijo. Una casa que abraza al necesitado, hombres y mujeres que se van a restaurar la vida del Señor. Por eso Dios te está trayendo a este lugar, porque hay pan y agua en esta casa, y hay un Padre que te ama con amor eterno. Y la Biblia dice que este hombre llamado David comenzó a hacer la obra de Dios. Y como toda obra de Dios, pastor, tiene que ser perseguida. Y eso muchas veces nosotros no entendemos. Porque el que te tiene que amar te aborrece. Porque el que te tiene que
pisotear. Y muchas veces pasa dentro de las grandes congregaciones y pequeñas congregaciones. Pero decirle que está a tu lado, tú y yo vamos a ser diferentes. Tú y yo vamos a tener la mirada de Jesús. Tú y yo vamos a saber ministrar y sanar las heridas del alma. Porque algo de lo que sufre Argentina es la falta de un padre, la falta de una madre. Mujeres que fueron ultrajadas, mujeres que fueron quizás adolescencia violada. Hombres y mujeres que no tuvieron el padre, la madre, a un amigo, pero cuando vengan aquí lo vamos a abrazar y lo vamos a levantar y a sanar. Por eso, antes del ministerio, prepara tu corazón. Antes de subir al altar, prepara tu corazón mejor. Que pueda ser sencillo, que pueda ser transparente. Porque dice la palabra que la gracia a los humildes rechaza a los altivos. Sé humilde donde Dios te quiera que te ponga, hermano. Y la palabra dice que ahí estaba este varón. Y una de las cosas que yo notaba y veía, que libera a Israel por mano de aquel gigante llamado Goliat. Pero aún con todo eso dice que se le despertó el celo en Saúl. Y una de las cosas que Dios tiene que derribar grandemente, y lo voy a decir públicamente en Berizo, es el celo ministerial, hermano. Es el celo entre pastores, es el celo entre liderazgo. Dígame conmigo en esta hora. Comienzan a perseguir al hombre de Dios. Pero no voy a entrar ahí, sino que David va a una cueva llamada Adulán. Si iba para casa de Saúl no podía ir. Si quería ir a ver a su esposa Mical tampoco podía ir. Si quería ir a la casa de su padre no podía ir. Donde él tenía que ir no podía. Y decide correr al desierto. Decide correr a una cueva llamada Adulán. Una cueva donde había protección, pero había silencio. Y él comienza a decir en esa cueva: ten compasión de mí, oh Dios. Ten compasión de mí, que en ti confío. Porque parece ser que en los momentos evangelistas donde no hay nadie, tenemos que ir a esa cueva y al secreto y al silencio decirle: Señor, acá estoy para ti. Oh, Dios me muestra que va a levantar muchos ministros de este lugar. Dios me muestra que va a levantar muchos profetas y evangelistas de esta casa. Dios me muestra que va a levantar antorchas ardientes que van a arder. Pero vas a vivir muchas veces quizá en la temporada de David, donde vas a querer refugiarte en los brazos y los consejos de alguien, pero vas a tener que correr al desierto, a la cueva de Adulán, ahí al secreto, ahí en la soledad. Pero de ese secreto, de esa soledad, se van a levantar los 400 guerreros del Señor, los hombres que van a empeñar espada, los generales del Señor. Por eso prepárate, porque eres el próximo, dice Dios. Eres el próximo que Dios levanta para estas generaciones. Eres el próximo que Dios levanta para Ensenada, para Berizo, para La Plata, para Los Hornos. Alguien que diga ven en esta hora. Alguien que diga ven en esta hora. Porque eres el próximo. Dale un fuerte aplauso a Dios. David se posiciona en el palacio. Escuche esto, algo claro le quiero dejar hoy. David se posiciona en el palacio, un hombre que de la nada fue escalando y escalando porque tenía la voz profética. Por eso yo decía, tú no necesitas
respaldo, tú necesitas la voz de Dios. La voz de Dios hace todo. Crea donde no hay. Te habilita donde otros te rechazan. Es la voz de Dios que usted necesita. Y ahí estaba, dice este hombre, y crece de una manera tan grande que los ejércitos de alrededor le tenían miedo. Porque decían, este es el que mató gigantes. Aún sus generales mataban osos, mataban leones, mataban y aniquilaban. En una ocasión estaba Sama, hijo de Agé, defendiendo una tierra. Y dice que vinieron los filisteos para querer conquistar, aleluya, lo que él tenía. Pero dijo que en medio de esa situación él se plantó, aleluya, y defendió la tierra. Porque fue impartido Sama por su general llamado David. Por eso, pastores, aleluya, acá usted no está viendo. Usted no está viendo simples obreros, son generales que Dios está levantando. Son gente que va a ser, si su pastor tardó 1 año, 2 años, usted en cuestión de instante va a crecer, hermano. Pero sométase a la palabra de un padre, porque la palabra del padre te habilita para que usted pueda avanzar. Por eso, escuche esto, es mucho lo que hay para hablar, pero Esaú aborreció la palabra del padre, dijo, ¿para qué me sirve esto? Pero Isaac, los Jacob, van a amar la palabra profética del padre, de la madre, y cuando usted recibe la palabra, crece, hermano, porque la palabra te habilita para todo lo que usted va a hacer. Ahí estaba este varón, y dice que había conquistado tanto, y en un momento de tener tanto oro, tanta plata, él estaba ahí en el palacio. Y dijo, yo estoy en tienda de oro y la casa de Dios está en cortina, en tienda, en chapa, en madera, dijo. Dios lo había posicionado arriba. Pero él dijo, la casa de Dios está entre cortinas. Entre chapa está la casa de Dios. Y si usted lee la historia, ¿por qué Dios no le permitió hacer casa a David? Porque la escritura dice que derramó mucha sangre. Pero Dios siempre esconde principios dentro de otros. Porque David se había posicionado arriba, pero se había olvidado de honrar la casa. Y se levanta Salomón y Salomón dice, ¿quién fue el que dio la ofrenda más grande? Y le dicen, tu padre David, cuando el ángel estaba con la espada desnuda en el monte Moriah, ahí matando a la gente. Dice que él sacrificó 1000 bueyes. Estamos hablando de una vaca de hoy en día que puede valer 1 millón. Él mató 1000, no sé cuánto el número puede ser, pero estamos hablando de gran abundancia. Y Salomón dice, bueno, si mi padre dio 1000, yo voy a dar 1000 también. Escuche esto. Y dice la palabra que cuando Salomón sacrifica esto, le dice, hace la ofrenda, hace el sacrificio y se olvida de pedirle a Dios. Y dice que la casa se llenó de la gloria y los sacerdotes no podían ministrar porque la presencia de Dios estaba en la casa y a su nombre. Pero dice que Dios se le revela esa noche y le dice, Salomón, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, lo sorprende, Salomón aún a Dios le dice, dame sabiduría para guiar al pueblo. Y Dios le dice, no solamente te daré sabiduría, sino que te daré la riqueza de las naciones. Aleluya, y te añadiré años de vida. Yo quiero decirte, hermano, que cuando usted pone a Dios en primer lugar, Dios te va a dar todo lo que usted necesita. Aún más, pastora, de lo que ustedes piensan, aún más van a tener, porque las riquezas son de Dios. Un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Escuche esto. Dice que antes de Salomón hacer su casa, pastor dijo, ¿qué le hace falta a la casa? Primero ponía las piedras, ponía primero el oro.
las paredes, hermoseaba el jardín y luego hacía su casa. Salomón entendió el principio: primero vamos a dar a Dios. Primero que esté linda la casa, dijo Salomón. Primero lo mejor es para Dios, lo mejor es para mi Padre, lo mejor es para el Eterno, lo mejor es para la casa, oro, plata, púrpura, lo mejor es para la casa. Y dice que Dios le dio todo lo que él necesitaba. Ahora bien, que habían pasado los días de Elías, se habían olvidado de Dios. Por eso yo arranqué esta palabra, que en los días de Samaria había hambre. ¿Por qué había hambre? ¿Por qué había necesidad si era un Dios grande? Y toda persona que trabaja en el campo sabe la ley de la siembra, que primero hay que trabajar en el campo y luego hay que plantar la semilla. Y si usted no planta semilla, no va a crecer nada. Por eso hoy siembren su vida, Dios. Siembren sus hijos a Dios hoy. Había prioridades antes de Él. Había cosas que te están matando, hijo. Hay amistades que te están matando. Relaciones que te están secando. Quítala hoy por un tiempo y volver a buscar su presencia. Volver a buscar a Dios como usted lo hacía antes. Volver al secreto, volver ahí donde Él te hablaba, donde Él te llenaba. Muchas veces nos hemos volvido tan sabios, tan entendidos que olvidamos la presencia, hermano. Y yo quiero decirte que sin su presencia nada podemos hacer. Necesitamos volver a llorar por las almas. Necesitamos volver a llorar por los que necesitan, hermano. Por eso ponga a Dios en primer lugar. Yo te compartí estas tremendas palabras por la Biblia, porque Israel estaba pasando necesidad, porque se habían olvidado de Dios. Y Dios te ama y te quiere, y yo no quiero otra cosa que no sea Él en tu vida. Él te quiere a ti. Con defecto, con errores, pero te quiere a ti. Él por ti, Él te busca a ti. Él no mira los likes de Facebook, Él no mira las conexiones que vos tenés. Él te quiere a ti, Él es celoso y Él te ama. Alguien va a volver a llorar en el altar. Dios te está hablando de eso. Vamos a poner a Dios en primer lugar. Vamos a poner a papá a Dios. Perdón, Señor, si te descuidamos. Perdón, Padre, si no enfriamos. Perdón, Padre, si entró algo en el corazón. Quizás te dañaron, te dejaron caer. Quizás muchas veces te lastimaron, no te dice sal a la tierra. Vuelve a gozarte.